Dios te bendiga, aquí estamos de nuevo para terminar esta clase de introducción a los evangelios, nuestra primera clase. Quiero tomar unos minutos con un breve video para terminar esta clase, esta primera clase con los propósitos del evangelio, para lo cual otra vez voy a volver a compartirte mi pantalla, mi PowerPoint, también para que tú tengas las notas ahí, tú lo puedas volver a mirar cuando tú desees. Así que déjame compartir una vez más la pantalla. Aquí tengo la pantalla, déjame abrir el slideshow. Este no es. No es esto. Porque si no te van a quedar las letras aquí muy pequeñas para mirarlo. Y acá le vamos a pasar, esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos. Vamos a ir para poder finalizar esta clase a los propósitos, propósito de los evangelios. Los 4 evangelios no se escribieron como biografías propias, ni tampoco nos dicen lo que quisiéramos saber nosotros de Jesús. El propósito de los escritos fue mostrar cómo Dios se reveló de manera única y singular en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú vas a encontrar esto. Los evangelios se escribieron como relatos que manifestaban las intervenciones de Dios y quién era Jesucristo. Por eso los evangelios son como cartas, son como cuando ocurre un hecho. Vamos a poner el ejemplo entre 4 amigas. Algo ocurrió, estuvimos las 4 presentes en un lugar. Y las 4 vimos lo que sucedía. Estábamos las 4, por ejemplo, sentadas en un café. Y en el café pasaron ciertas situaciones e historias. Y las 4 salimos de ahí y las 4 tenemos amigas a las que les queremos contar lo que sucedió. Y entonces relatamos cartas. Ahora, mi manera de ver y entender lo que pasó adentro de ese café y los detalles que yo veo tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver conmigo misma, ¿no? Quizás yo soy una persona muy psicológica y entonces los detalles, digo, es que el camarero se miraba muy pensativo y cuando se acercó a darnos la cuenta, noté que él estaba hablando en un tono diferente porque yo soy una persona muy psicológica. Ahora mi amiga María, que está ahí, ella no es para nada psicológica, entonces ella mira las cosas desde una forma muy práctica, dice, no, el camarero vino y nos tiró ahí el ticket para que paguemos. Entonces, las 4, aunque relatamos la misma historia, este es mi punto, la historia en los evangelios, tú encuentras muchas historias que son las mismas, pero vas a ver que Mateo da unos detalles y Lucas da otro. ¿Por qué? Porque sus trasfondos eran diferentes y la concepción, la visión de ellos en lo que ellos consideraban más importante en los detalles fue diferente, pero en la gran magnificencia de nuestro Dios Todopoderoso los inspiró a los 4 para que tú y yo recibamos las historias completas. Por eso en cada evangelio, cada historia te va a dar detalles significativos. Tú vas a ver a Lucas dar detalles que Mateo no va a dar o que Marcos no va a dar, ¿sí? Vas a ver a Juan escribir ciertas historias con otro tono, pero Dios los permitió y usó, porque Dios usa diferentes personas. Porque tú y yo somos diferentes, pero somos siervas de Dios. Y Dios va a usar tu vida y en las mismas situaciones de forma diferente. Podemos haber 4 mujeres que somos pastoras y predicamos, somos siervas de Dios, y te podemos compartir un mismo texto bíblico, pero seguro que hay una singularidad en cada una de nosotras al predicarla. Así fue la inspiración sobre los evangelios. En ellos se relatan muchas historias que las vas a encontrar repetidas en los evangelios, pero tienen su propia singularidad, porque Dios usa la singularidad de aquel que nos llama y nos inspira, ¿sí? Y así fueron los que escribieron los evangelios. Ellos relataban, estaban con Jesús, veían las mismas cosas, vivían las mismas cosas, pero cuando las relataron, Dios usó lo singular, el trasfondo, la historia de cada uno de ellos, y cada uno de ellos pudo aportar una percepción singular a los evangelios de Jesucristo, a las historias de Jesucristo, a la alimentación de los 5.000, a la sanidad de la mujer con flujo de sangre. Cada uno de ellos pudo aportar algo singular, porque Dios lo permitió y los usó. Dios inspira la palabra en ellos para que la compartan, pero también lo hace
entendiendo las personas que escoge. Así que cuando Dios usa tu vida y mi vida, aunque nos use de la misma manera, hay una singularidad única en cada una de nosotras. Y así fueron los autores de los evangelios, tuvieron su propia singularidad. Por eso después vamos a verlos y vamos a ver que ellos escriben con propósitos diferentes, escriben a audiencias diferentes, ¿no? Ellos escribieron para llamar a la gente a asumir un compromiso como el Señor y Salvador, ¿no? Ellos vinieron a plantear que Jesucristo era el Señor y el Salvador, el Mesías. Juan dice el Verbo encarnado. Mateo dice el Mesías, el Rey, ¿no? Y ellos lo presentan como aquel que había de venir, aquel prometido por Dios, ¿sí? 4 evangelios en vez de uno solo. ¿Por qué se escribieron los 4 libros acerca de Jesús en vez de uno solo? Es lo que yo te estoy compartiendo, porque cada uno de ellos agrega un valor, un material, un nutriente significativo. Un solo evangelio, uno solo de ellos, hubiese habido cosas que quizás tú y yo no hubiésemos visto o recibido, porque Mateo no podía ver lo mismo que Juan o lo mismo que Lucas. Mateo miraba ciertas cosas, pero Juan tenía una capacidad diferente y podía mirar y observar y sacar de cada historia algo diferente. Y entre los 4, Dios los usó para darnos un panorama completo de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los evangelios son llamados evangelios canónicos, son los que la Iglesia ha reconocido como aquellos que transmiten auténticamente la tradición apostólica y están inspirados por Dios. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque cuando se hizo el canon de las escrituras, porque había muchos escritos, había muchas cartas, como quien dice, y había muchos escritos por todos lados. Entonces, cuando se llamó al canon de las escrituras para determinar cuáles eran los realmente inspirados por Dios y no había contradicciones y habían sido escritos por los apóstoles, por aquellos que habían estado al lado de Jesucristo, los únicos 4 que tenían congruencia en sus historias, que eran congruentes con el resto de la Biblia y con varios detalles que ellos tenían en cuenta, fueron Mateo, que presenta a Cristo como el Rey, Marcos, que presenta a Jesús como el siervo de Dios, Lucas, que lo presenta como el Hijo del Hombre, y lo pone, tú vas a ver en las historias de Lucas un lado más humano de Jesús, y Juan, que lo pone como el Verbo encarnado de Dios, en su naturaleza divina como el Verbo, como Dios que vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cada uno de ellos tiene una singular particularidad. Los evangelios que no fueron canonizados y no fueron reconocidos como inspiración divina e incluidos en la Biblia son los que se llaman evangelios o libros apócrifos. Apócrifos quiere decir ocultos o escondidos, no reconocidos. No quiere decir que toda la doctrina de los apócrifos sea incorrecta, pero sí no coinciden en muchas cosas con los restos de la Biblia o con lo que se buscaba en los textos canónicos, ¿no? Por ejemplo, no eran escritos por apóstoles, tenían cosas que no eran congruentes con el resto de los evangelios, entonces no se los consideró canonizados, no son parte de la Biblia, no son parte de los libros que nosotros consideramos inspirados por Dios. Pueden ser parte de libros históricos que relatan historias, pero no están considerados los únicos 4 evangelios considerados bíblicos y verdaderos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Amén. Y otra vez se me trabó ahí un poquito mi computadora. Déjame ver si puedo pasarlo aquí. Mm. Algo le pasa a mi computadora que no quiere que te siga compartiendo mis notas. Solo dame un segundo. Ahí estamos, ¿no? Y aquí seguimos con mis notas. Los 3 primeros evangelios se llaman sinópticos, que significa vista general o parecida. Tú vas a encontrar
que son el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Son los evangelios que llamamos sinópticos porque tienen una vista general o más parecida a la que tiene Juan en presentar el Evangelio. Ellos escriben a diferentes audiencias, ¿sí? Mateo escribe a los judíos, directamente Mateo escribe al pueblo y a la iglesia judía, ¿no? Y presenta a Jesús como el Mesías, el que era de venir en el Antiguo Testamento. Y tú vas a ver que Mateo cita muchas citas del Antiguo Testamento. Marcos, en cambio, escribe a un pueblo gentil, escribe a los griegos, a todos, a los romanos, escribe a todos aquellos que no eran judíos y presenta a Jesucristo. No vas a encontrar tantos textos del Antiguo Testamento y vas a encontrar a un Jesús que vino a servir, el siervo de Dios. Y que nos llama a ser siervos, ¿no? Yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Ese es el tema de Marcos, ¿no? El siervo viviente, el siervo que vino y se humilló y vino a servirnos a nosotros, el Dios que se humilló para venir a servirnos a nosotros. Y Lucas, que también escribe más para el pueblo gentil, lo pone como el Hijo del Hombre y denota un lado mucho más humano. Las historias de Lucas siempre tienen un entorno mucho más humano, reflejan mucho más los sentimientos humanos en cada uno de los relatos y de su historia. Y con esto quiero finalizar lo que es la introducción a los evangelios. Obviamente todo esto después vamos a estudiar evangelio por evangelio y lo vamos a ir desglosando. Solo quería terminar la clase con esto, bendiciendo tu vida, haciendo una oración por ti. Tú tienes tiempo hasta noviembre, hasta tu próxima clase para enviarme las tareas. Yo durante la próxima clase, que es de noviembre hasta enero, las voy a ir corrigiendo y te las voy a ir enviando. Tú tienes que subir todo a tu plataforma de Moodle. Ahí está la primera clase, son las preguntas 2, 4 y 5 de tu libro de texto, página 35 y 36. Ahí vas a tener los datos del libro de texto, Introducción a los Evangelios. El libro lo puedes conseguir en Amazon. También ahí hay unas citas bíblicas para que tú leas y escribas algunas características sobre la vida de María y vamos a estar abriendo nuestra próxima clase con esa introducción. Así que te bendigo en el nombre del Señor. Entiendo que como mujeres siempre es un gran esfuerzo poder ponernos a los pies del Maestro, pero recuerda, Jesús hace nuevas todas las cosas cada mañana y cada día. Las buenas nuevas se reiteran sobre tu vida y sobre mi vida cada mañana y cada día. Nosotros somos hoy la expresión viva de esas buenas nuevas y cada cosa que hacemos para el Señor refleja el poder que hay en las buenas nuevas de salvación, en el ungido de Jehová, en el sol de justicia, en el que vinieron y fue relatado por los evangelios, por los que escribieron los evangelios, como aquel que era el Mesías, aquel que era el siervo encarnado, aquel que era el verbo hecho hombre, como lo relata Juan, aquel que era el siervo de Dios, el que nos vino a servir y a mostrarnos lo que es el servicio y el amor. Así que te bendigo, vamos a hacer una oración para finalizar. Padre amado, Señor, yo bendigo a cada una de mis hermanas que están tomando estas clases. Declaro tu Espíritu Santo en medio de ella, obrando a través de ella, Señor, obrando a través de cada escrito, obrando a través de tu palabra, obrando a través de los libros, de cada clase que ellas estén tomando, Señor, porque tú siempre estás interesado en renovar nuestro corazón, en darnos buenas nuevas, noticias agradables. Tú viniste a hacer todas las cosas nuevas, así que yo las bendigo, bendigo sus hogares, sus familias, sus hijos, sus trabajos. Pongo todo bajo tus pies, Señor, sabiendo que cuando nos sentamos a tus pies y nos sentamos para aprender de ti, tú siempre te encargas de nosotras. Gracias, Señor. Dios te bendiga, pasa lindo este tiempo, espero que hayas disfrutado lo que aprendimos en esta clase, en esta introducción, y nos estamos viendo primeramente Dios. Cuídate y que el Señor te guarde y te dé un lindo tiempo. Nos vemos. Dios te bendiga.